En las sombras inexploradas del océano, donde el horizonte se desvanece en una oscuridad impenetrable, se teje una leyenda de terror que ha perdurado a lo largo de las generaciones. Es una historia que habla de pescadores valientes y monstruos desconocidos, de olas embravecidas y un destino cruel. Sumérgete en las profundidades de esta narración, donde los susurros del viento marino se mezclan con los gritos del miedo, y conoce los oscuros secretos que yacen bajo la superficie tranquila de las aguas. Prepárate para adentrarte en un relato donde la vida y la muerte se cruzan en el filo de una navaja y donde la lucha por la supervivencia es más feroz que cualquier tormenta marina. Esta es la crónica de la muerte de pescadores a manos de un monstruo marino desconocido, una historia que se ha perdido en las olas del tiempo, pero que hoy resurge para asombrarnos y atormentarnos una vez más. Las garras del abismo, la batalla en el mar. En lo profundo de las aguas oscuras del océano, un barco pesquero llamado el Esmeralda navegaba en busca de una abundante captura. A bordo se encontraba un grupo variado de pescadores, el capitán Martínez, el veterano pescador Rodríguez, el joven y entusiasta Martínez Jr., el callado García y el bromista Sánchez. Se dirigían a una zona donde los peces solían congregarse en abundancia, sin embargo, desconocían que aquel viaje sería una pesadilla que los atormentaría de por vida. La tripulación pasó los primeros días pescando con éxito, llenando las redes con una cosecha generosa. Pero todo cambió una noche, cuando una tormenta sorprendió al barco, azotando sus costados con olas furiosas. En medio de la tormenta, el radar mostró algo inusual, una gran masa oscura bajo el agua, algo que no se parecía a ningún pez conocido. El capitán Martínez, inquieto por la extraña presencia, ordenó a la tripulación recoger las redes y ponerse a salvo. Pero antes de que pudieran reaccionar, el barco fue sacudido violentamente. La tripulación se agarró desesperadamente a cualquier cosa para mantener el equilibrio mientras el barco temblaba y se inclinaba. Desde las profundidades emergió una criatura monstruosa y desconocida. La criatura tenía tentáculos largos y viscosos, con garras afiladas que se aferraban al barco. Emitía un aullido siniestro que resonaba en los oídos de los pescadores. Rodríguez, el veterano, fue el primero en luchar contra la bestia, intentando usar su arpón, pero sus esfuerzos fueron en vano. Uno por uno, los pescadores cayeron ante la bestia marina. El capitán Martínez intentó maniobrar el barco para escapar, pero la criatura lo alcanzó y lo arrastró bajo el agua. Martínez Jr. y García lucharon con desesperación, pero pronto también se encontraron en las garras del monstruo. Sánchez, el último sobreviviente, se refugió en la cabina del barco, observando con horror la destrucción que la criatura había causado. En su mente, una idea se formó: debía encontrar la forma de enfrentar al monstruo y vengar a sus compañeros. Rebuscó en la cabina y encontró un viejo arpón. Con determinación, salió al cubierta y se enfrentó a la bestia. El combate fue feroz y desesperado. Sánchez usó todas sus fuerzas para luchar contra el monstruo, logrando herirlo con el arpón. La criatura rugió de dolor y soltó un tentáculo que había atrapado a García. Con un último esfuerzo, Sánchez lanzó el arpón directo al ojo de la criatura, perforándolo con precisión letal. La criatura rugió una última vez y se hundió en las profundidades, llevándose consigo la oscuridad y el terror. Sánchez quedó solo, exhausto y herido, en el barco maltrecho. Observó el mar calmándose y el amanecer que se aproximaba. Finalmente, había vencido a la bestia, pero a un costo terrible. Sánchez regresó a tierra con la historia de su enfrentamiento con el monstruo marino, pero sus palabras eran recibidas con escepticismo. Nadie creía en la existencia de la criatura que había matado a sus compañeros. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Sánchez sabía la verdad y llevaba consigo el peso de su valiente hazaña. Han pasado 5 años desde el trágico encuentro con la criatura marina en el Esmeralda. El barco yace abandonado en el puerto, recordando a todos los lugareños la noche en que los pescadores perdieron la vida en manos de un monstruo desconocido.
A pesar de los rumores y las historias, la mayoría de la gente ha comenzado a considerar el incidente como un mito exagerado. Un nuevo grupo de pescadores, liderados por el capitán Morales, ha decidido desafiar las aguas y explorar los misterios que rodean la tragedia. Entre ellos se encuentra Elena, una bióloga marina que ha estudiado los océanos y está decidida a descubrir la verdad detrás de la criatura. Mientras, el Esmeralda navega de nuevo hacia las profundidades del océano, Elena estudia el radar con ansiedad. Una noche, mientras la tripulación se prepara para recoger las redes, el radar detecta un movimiento inusual bajo el agua. La tensión se apodera de ellos cuando un aullido siniestro corta el aire. De repente, tentáculos largos emergen de las profundidades, rodeando el barco en un abrazo mortífero. Los pescadores luchan con desesperación, pero el monstruo marino es implacable. Elena, sin embargo, recuerda las historias y el arpón que aún permanece en la cabina. Decidida a evitar la tragedia que ocurrió años atrás, Elena toma el arpón y enfrenta a la criatura. Su conocimiento en biología marina le da una ventaja y utiliza su experiencia para apuntar al punto débil de la bestia. Unos minutos de tensa lucha culminan en un golpe certero que hiere al monstruo en su ojo. La criatura aúlla de dolor y se retira bajo las olas, dejando atrás a un grupo exhausto y herido. Elena, con el arpón en mano, observa cómo el mar se calma nuevamente. Ha logrado enfrentar el misterio y vengar a los pescadores caídos. De regreso en tierra, Elena comparte su historia con el mundo. Aunque esta vez hay evidencia tangible en forma de heridas y el arpón ensangrentado, la gente aún duda. Sin embargo, Elena sabe que ha cumplido su misión y honrado la memoria de aquellos que se perdieron. La leyenda de la criatura marina continúa, pero ahora con un nuevo capítulo en el que la valentía y la determinación de una mujer han cambiado el destino de El Esmeralda y su tripulación. En los oscuros abismos del océano, más allá de donde alcanza la luz del sol y donde los corales y las criaturas de las aguas superficiales no se aventuran, acecha un terror ancestral que ha sido olvidado por la mayoría, pero que yo, uno de los pocos supervivientes, recuerdo con terroroso detalle. Aquella noche maldita, cuando el viento soplaba en silencio y las olas eran calmas como la mirada de la muerte, apareció la criatura de Pesadilla. Las aguas se agitaron y murmullos inquietantes resonaron en la brisa. Y entonces emergió del abismo, un ser titanesco de tentáculos oscuros y malévolos ojos como brasas encendidas en la oscuridad. Sus tentáculos serpentearon alrededor del barco como garras vengativas de un demonio del mar. Cada uno de ellos parecía tener una mente propia, alcanzando a la tripulación con una precisión mortal. Los pescadores gritaban y luchaban, pero sus esfuerzos eran en vano frente a la fuerza implacable de la bestia. Sus ojos, dos puntos de luz roja en la negrura, miraban a través de nosotros como si pudieran ver en lo más profundo de nuestras almas. Los relatos de su tamaño varían según quien cuente la historia, pero para mí, su grandeza supera cualquier descripción. Un ser primordial de la oscuridad, una abominación nacida de los peores miedos de los marineros. Su aullido, una mezcla siniestra entre el bramido del viento y el grito de un alma atormentada, llenó el aire como una maldición. Sus tentáculos, llenos de ventosas afiladas como cuchillas, arrancaron a los hombres de la cubierta uno por uno, dejando un rastro de sangre y agonía en su camino. La criatura tenía un hambre insaciable por la carne humana, y su furia era tan oscura como el abismo del que emergió. A medida que se llevaba a los pescadores al fondo del mar, la oscuridad se cerraba sobre ellos y la superficie volvía a calmarse, como si nada hubiera sucedido. Solo quedábamos unos pocos para contar la historia, un testimonio de terror y desesperación que pocas personas creerían. La criatura del abismo, el devorador de pescadores, sigue acechando en las profundidades, esperando su próxima oportunidad para emerger y reclamar nuevas víctimas. Pero yo, como uno de los pocos que ha sobrevivido para contarlo, advierto a los audaces navegantes que se aventuran en aguas oscuras y desconocidas. Cuidado con las aguas traicioneras, porque el monstruo de Pesadilla aún espera en lo profundo,
listo para arrastrar a los desprevenidos a su oscuro reino. La apariencia del monstruo marino era tan aterradora como la propia oscuridad del abismo en el que habitaba. Sus rasgos eran una amalgama de terror, una combinación de formas de vida marina que desafiaban toda lógica y comprensión. Su cuerpo era masivo y serpentino, una masa retorcida de carne oscura y escamosa que se deslizaba por el agua con una malevolencia innegable. En su parte trasera, tenía una serie de aletas que parecían prolongarse infinitamente, como si no hubiera fin a su longitud. Su piel estaba cubierta de una sustancia pegajosa que brillaba en un tono siniestro bajo la luz de la luna, dándole una apariencia aún más sobrenatural. Sus tentáculos eran la parte más espantosa de su forma. Emergían de su cuerpo en todas direcciones, cada uno de ellos tan largo como un mástil de barco y tan grueso como un tronco de árbol. Estos tentáculos oscuros y sinuosos tenían ventosas afiladas en sus extremos, dispuestas en círculos alrededor de una boca que se abría como un agujero negro. Era en esta boca donde se encontraban sus ojos, dos esferas ardientes de color rojo sangre que parecían observar todo con una inteligencia malévola. Sus tentáculos se movían con una agilidad inhumana, serpenteando y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Podían atrapar a sus presas con una precisión letal, envolviéndolas en su abrazo frío y húmedo antes de arrastrarlas hacia la oscuridad abisal. Su cabeza era una pesadilla hecha realidad, con filas de dientes afilados y puntiagudos que parecían destinados a triturar huesos y carne con facilidad. Sus ojos rojos brillaban con una inteligencia perversa y una sed de sangre que helaba la sangre en las venas. En resumen, la apariencia del monstruo marino era una visión que desafiaba la cordura, un ser de pesadilla que encarnaba los peores temores de los marineros y que permanecía en las profundidades, esperando el momento adecuado para emerger y causar estragos en el mundo de la superficie. Y así, mientras las aguas siguen susurrando los ecos de esta oscura leyenda, te invito a quedarte atento a nuevas historias de misterio y terror que aguardan en lo más profundo de la noche. No olvides suscribirte para más relatos escalofriantes que te transportarán a mundos desconocidos y te harán cuestionar lo que yace en las sombras. Hasta la próxima, y que el miedo no te abandone en tus sueños. Suscríbete para más.